Como les dije, hoy día vamos a ver estequiometría de gases y propiedades coligativas. Bueno, como todos sabemos, hay tres estados de la materia. Está el estado sólido, líquido y gaseoso. Y la diferencia es que los sólidos tienen forma y volumen propios. Los líquidos no tienen forma propia porque adoptan la forma del recipiente, pero sí tienen un volumen propio que es prácticamente constante. Y los gases no tienen ni forma propia ni volumen propio, porque adoptan la forma del recipiente y también ocupan todo el volumen, como que se expanden y ocupan la forma que tienen, o sea, el volumen. Y hoy día nos vamos a concentrar en estos, en los gases. Eh, las leyes físicas de los gases son experimentales y se refieren al comportamiento de una cierta masa gaseosa. La estequiometría de los gases estudia el comportamiento y las características de una cierta masa de los gases ante diferentes condiciones. Y las leyes que rigen este comportamiento son la ley de Boyle, la ley de Charles, ley de Gay-Lussac, no sé si lo digo bien eso, ley combinada de los gases y la ley de gases ideales, que las vamos a ver una por una. La ley de Boyle se usa cuando está la temperatura constante y lo que nos dice es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, iguales a una constante. Esto quiere decir, no sé si se acuerdan, que cuando dos cosas son inversamente proporcionales, significa que cuando una aumenta, la otra disminuye. Y si es que una disminuye, la otra aumenta. Y esta ecuación es como lo que dice esto, lo que pone como en números esto. A mí me gusta poner las cosas en números. Como de que la presión inicial por el volumen inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. Entonces, te digo que sale de este ejemplo, en que tienen primero un volumen 1 y una presión 1, y aquí muestran que aumentó la presión, se ve porque hay como más flechitas, y disminuyó el volumen. Importante es que es como en la misma proporción. Si es que uno disminuye a la mitad, como es este caso acá, acá vemos que el volumen disminuye a la mitad, entonces la presión, no, en verdad era al revés, perdón. La presión aumentó al doble, así que el volumen disminuyó a la mitad. Igual puede ser al revés. Y lo importante de esto es que la temperatura está constante. Entonces acá en este ejemplo muestran que es la presión por el volumen inicial va a ser igual a una constante, que es 1 por 1,5, la constante va a ser 1,5, y la presión por el volumen final también va a ser igual a esa misma constante. Entonces son iguales entre sí. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, qué bueno que están atentos respondiendo. Entonces ya lo importante, volumen y presión inversamente proporcionales. Acuérdense que siempre que es algo como algo multiplicado por algo constante, son inversamente proporcionales. Seguimos. La ley de Charles es para la presión constante y relaciona la temperatura y el volumen y nos dice que son directamente proporcionales. O sea que cuando uno aumenta, el otro también aumenta, si uno disminuye, el otro también. Y acá se muestra esto mismo, en que, por ejemplo, acá le aumentaron la temperatura y por eso aumentó el volumen, siendo la presión constante. Y acá en este ejemplo igual muestran que disminuyó la temperatura, así que disminuyó el volumen. Importante acá que si quisiéramos calcular el volumen final, que se podría hacer usando esta fórmula, ¿verdad? Pero si es que se fijan, nos quedaría como algo partido por cero, ¿verdad? Nos quedaría, y después pasándolo multiplicando capaz, nos quedaría que el volumen tendría que ser cero. Entonces uno queda como, hay algo raro ahí. Y eso se arregla porque siempre para usar estas leyes, todas las que vamos a ver, hay que usar la temperatura en grados Kelvin. ¿Conocen los grados Kelvin, verdad? ¿Quién dice cómo se pasa de grados Celsius a grados Kelvin? Es una suma. Grados Celsius más algo así, sí. Sí, que se suma eso. Es grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273 o 73,5. Súper exacto, Nico. Pero no sabía los decimales. Entonces, en ese caso, lo que pasa con los grados Kelvin es que el cero Kelvin es como cero absoluto. Es la mínima temperatura posible del universo, creo. Entonces, si es que tienen un número negativo en Kelvin, hay algo raro ahí. No debería ser. O está mal el problema.
Pero por eso al pasarlo en Kelvin se elimina este problema que hay con el 0 grados Celsius. Y también con los volúmenes negativos, porque si no les daría un volumen negativo y eso tampoco existe. Súper. Entonces, eso de la ley de Charles, que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Seguimos. Si tienen una duda, me paran nomás, me interrumpen. Ya. La ley de Gay-Lussac, suponiendo que se dice así, es para el volumen constante y dice que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. O sea, lo mismo que con el volumen. Si es que uno aumenta, el otro también. Si uno disminuye, el otro disminuye. Eso se da acá, que suponiendo que acá la presión 1 es menor a la presión 2 y el volumen es constante, entonces al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Al final es como, creo que es porque cuando aumenta la temperatura, las partículas se mueven más y quiere que aumente el volumen, ¿verdad? Como habíamos visto antes, cuando aumentaba la temperatura, aumenta el volumen. Pero si es que aumentamos la presión, el volumen se va a mantener constante. Están muy relacionados como todas estas que hemos visto. Y acá muestran lo mismo, acá la temperatura aumentó al doble, así que la presión también aumentó al doble. Y acá lo usaron en grados Kelvin, así que acá está súper. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende igual como la mecánica, cómo funciona esto? Porque igual sirve de repente cuando uno no se acuerda de las fórmulas o no se acuerda de la materia, como pensar como pensar cómo es en realidad. Decir, a ver, si es que yo caliento algo, las partículas se van a mover más, van a querer crecer. Así que si quiero mantener volumen, más presión. Lo mismo para la anterior. Profe, entonces para pasar de Celsius a Kelvin solo se le suman los 273. Sí, a Kelvin. Pero sí, es Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Y listo. El Ah, Fahrenheit es ya. más enredado. Ese es como se multiplica por una fracción y se le suma otra cosa. El Kelvin es nuestro amigo. Así que eso. Bueno, si no hay duda, seguimos. Y juntando todo, llegamos a la ley combinada de los gases, que relaciona todas estas leyes en una sola. Y nos dice que la presión por el volumen partido en la temperatura es constante. Y acá igual nos decían esto que les decía de que la temperatura tiene que expresarse en escala absoluta o Kelvin. Y acá en este dibujito nos sale es como un resumen de todo, que la relación entre temperatura y presión es la ley de Gay-Lussac y que son directamente proporcionales. La relación entre presión y volumen es ley de Boyle y son inversamente proporcionales. La relación entre volumen y temperatura es la ley de Charles y son directamente proporcionales. Y acá como que se juntan todas. Y si se fijan, al final como que se puede sacar cada una de estas leyes de la ley combinada. Por ejemplo, voy a ocupar esto. Si es que me dicen acá, temperatura constante, yo lo que hago es tapo la temperatura, que esto normalmente viéndolo en papel uno como que le pone el dedo encima, y tienes la ley de Boyle. Si es que te dicen que la presión es constante, tapas la presión y tienes la ley de Charles. Y lo mismo para el volumen constante. Tapas el volumen y tienes la ley de Gay-Lussac. Es como un truco. Así, de esta forma, lo único que tienen que hacer es aprenderse la ley combinada. Como que se aprenden esta y ya se saben las otras. Un truquito. Impactados. Sí, así que esto es muy útil. Apréndanse esta. Y de esta sacan las otras. No sé qué tan importante será saberse los nombres, pero lo que pueden hacer es aprenderse como Boyle temperatura, Charles presión y Gay-Lussac volumen. No sé cómo, no sé si de memoria o cómo, pero apréndanse esto y de estas salen las otras. Así que espero que les sirva ese dato. Ya, seguimos entonces. Y hay una última ley que es muy buena y muy útil, que es la ley de gases ideales.
Y los gases ideales son aquellos gases que cumplen con las leyes que dijimos anteriormente y cumplen con la ecuación de los gases ideales. ¿Qué nos dice la ley de los gases ideales? Que la presión por el volumen es igual a la constante de gases ideales por la temperatura por el número de moles. Entonces, si se fijan, esto igual es como aparecía la ley combinada de gases, porque si es que lo ordenamos, nos queda que presión por volumen partido en temperatura es igual a la constante de gases ideales por el número de moles. Entonces lo que pasa con esto es que la ley anterior toma el número de moles como algo constante, como algo que no cambia. Entonces de ahí nos quedaría que esto va a ser igual a una constante. Entonces está todo como, todas estas están muy relacionadas. Esta es como la más general, podríamos decirlo. Voy a borrar. Y acá, oye, espera. Acá la constante de gases ideales que dan es 0,082 atmósfera por litro partido en Kelvin mol. Esto es muy importante, que si es que ocupan esta constante de gases, tienen que usar estas unidades de medida. La presión tiene que estar en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Pero hay muchos valores para la constante de gases ideales. Lo más probable es que ustedes ocupen más que nada este y también igual casi siempre lo dan por enunciado. Pero, por ejemplo, si es que en el enunciado les dijeran que R es 8,314 pascales por metro cúbico partido en mol por Kelvin, tienen que asegurarse de que la presión esté en pascales y el volumen en metro cúbico. Eso es como un datito. Probablemente ustedes ocupen este, pero es importante que sepan igual que pueden ver otro valor para R, para que no queden así como, pero ese no era. Tienen que fijarse ahí las unidades de medida, acuérdense de mí. Y el Nico me spoileó, pero sí, el pavo ratón. Una forma de acordarse es como pavo igual ratón, que es como lo mismo pero sin las vocales. Ya, eso con la estequiometría de gases. ¿Alguna duda antes de pasar a las propiedades coligativas? ¿No? Ya, súper. Ya, entonces las propiedades coligativas son todas aquellas propiedades que varían al aumentar la cantidad de soluto no volátil en una disolución. Si se acuerdan, habíamos hablado, también vimos disoluciones para los que estaban preguntando antes, de que las disoluciones están compuestas por soluto y solvente, que el solvente normal típicamente es agua y el soluto es algo que se le agrega al solvente. Y el solvente lo disuelve, se llama solvente o disolvente. Y lo que tiene de especial el soluto no volátil es que no se transforma en vapor al estar en contacto directo con el ambiente. Y hay muchas propiedades coligativas, pero las que vamos a ver y que son las principales son la reducción de la presión de vapor de un líquido, el aumento de la temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de fusión y la osmosis. La osmosis igual se ve harta en biología, así que ustedes deberían cachar. Ya. La primera es la reducción de la presión de vapor y que nos dice que al agregar un soluto no volátil, la presión de vapor es menor, se reduce. Eso se ve acá. No sé si han visto como este instrumento que se usa para medir la presión. Y se ve acá cuando hay solvente puro, o sea, sin soluto, se tiene esta presión de vapor. O sea, al final lo que se ve es que el solvente está ejerciendo presión acá a este líquido que se le pone al instrumento, por lo que esto aumenta. Por eso se mide la presión de vapor con esta altura. Y acá, al agregarle soluto, la presión disminuye, como que hace menos presión acá, entonces esto baja. Por eso se mide así. Acá nos dicen que pareciera que las moléculas de soluto impidieran la evaporación de las moléculas del solvente, lo que disminuye la evaporación de la solución, como en su conjunto, y consecuentemente la presión máxima de vapor de ella. O sea, lo que pasa es que al echar soluto hay menos evaporación, menos vapor,
o sea, como menos moléculas empujando, por así decirlo, y se reduce la presión de vapor. ¿Se entiende? Lo importante acá es que le agrego soluto, disminuye presión de vapor. Si es que entienden cómo funciona mejor, pero con que se aprendan eso está. ¿Dudas acá? Ya, gracias. Gracias. Ya saben que si es que en algún momento les surge una duda, aunque sea algo que ya dije, me preguntan. Ya, la segunda es el aumento de la temperatura de ebullición. Como la presión máxima de vapor disminuye al disolver el soluto, se necesitará mayor temperatura para hervir la solución. Acá, un dato, por si no se acuerdan, que el punto de ebullición o temperatura de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. Y cuando esto pasa, se forman estas burbujitas que salen acá, o que salen acá también. Y la diferencia entre ebullición y evaporación es que la evaporación es cuando pasa de estado líquido a gaseoso, o sea, como que se forma el vapor. Pero la ebullición es que se forman estas burbujitas. No estoy muy segura de la diferencia si hay una diferencia entre el punto de ebullición y de evaporación. Pero lo importante acá es que al agregar soluto a la solución va a haber un aumento de la temperatura de ebullición. Es decir, que vamos a tener que calentar, si tenemos la olla con agua y queremos, la tetera, perdón, si tenemos una tetera y queremos hervir el agua, y por alguna razón se nos ocurrió echarle sal o cualquier soluto, no sé, al agua, se va a demorar más en hervir. Va a necesitar más temperatura, más calor para llegar al punto de ebullición. Así que agua con sal se demora más. Y tercero es el descenso de la temperatura de fusión. Si existe algún soluto en el líquido, este provoca una disminución de la rapidez con que las moléculas de líquido pasan a la fase sólida. Acuérdense que la temperatura de fusión es la que hace que el hielo pase a ser agua, y al final es la misma temperatura que hace que el agua pase a ser hielo. Esto se debe a que le es más difícil ordenar sus moléculas debido a la presencia de soluto. Entonces es más difícil congelar la solución. Eso explica cómo, no sé si es que volviendo al agua con sal, si es que yo tengo agua y le echo sal, para que se congele, el estado sólido, acuérdense que es como mucho más estructurado, las moléculas mucho más ordenadas. Entonces, lo que pasa es que al ponerle la sal, como que le cuesta más ordenarse. Hay algo extraño, entonces le cuesta más y se necesita una temperatura más baja para poder alcanzar ese punto de congelamiento. Y la disminución de la temperatura de fusión es directamente proporcional al número de partículas de soluto. O sea, mayor partículas de soluto, más es la disminución de la temperatura de fusión. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran que el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. Nos muestran acá igual. Y acá le agregan un soluto y pasa a ser menos 5 grados Celsius. Entonces, eso es como lo que pasa al echarle soluto con el punto de fusión. Algo que se pueden acordar es que cuando le echan soluto a la solución, va como al final como que va a querer estar más en estado líquido, porque si lo piensan, aumenta el punto de ebullición, o sea, cuesta más que pase a ser gas, y disminuye la temperatura de fusión, o sea que también cuesta más que sea sólido. Por eso es como que aumenta la gama en que está en estado líquido. Esa es como una forma de acordarse de este y del anterior. ¿Dudas? ¿O seguimos? Ya. Tomo el silencio como que no hay dudas, si no me interrumpen. Y finalmente la osmosis, nuestra querida osmosis, es un fenómeno físico que consiste en el paso selectivo de moléculas de un líquido desde aquel lugar con menor concentración de soluto a uno más concentrado.
atravesando una membrana semipermeable porosa. Entonces acá se ve, esta parte de acá está menos concentrada. Acuérdense que lo de la concentración, que cuando hay más soluto en el solvente, está más concentrado. Y cuando hay menos, está menos concentrado. Entonces acá vemos que claramente el lado izquierdo está menos concentrado, por lo que el líquido va a pasar por la membrana semipermeable porosa, que está representada por estas rayitas. El líquido va a pasar de izquierda a derecha. Entonces nos van a quedar los dos lados con igual concentración. Eso es lo que hace la osmosis. Y acá nos dicen que la presión osmótica se produce por la tendencia de las moléculas de agua a pasar desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración, contra un gradiente, con el propósito de igualar ambos lados de la membrana. Entonces, es lo que les decía antes, eso produce una presión osmótica, que se muestra acá. Por ejemplo, acá pasó lo mismo que arriba, y con la diferencia de altura se puede hacer una medición de esa presión osmótica. Como, no sé, ejerce una presión. Y esta presión cambiará según la cantidad de soluto que haya en la solución. Así que eso. Y estaríamos con la materia. Así que, ¿alguna duda antes de empezar los ejercicios? Del comienzo. Oh, pucha, lo de la osmosis. Supongo que no al comienzo de la clase. Ya, qué bueno. Que la osmosis es el paso de líquido ¿Me siguen escuchando? Que me pareció algo como del Zoom. Ah, ya, me asusté, que me salía como su sesión ha terminado. Ya, pero no, siguen ahí. Así que les voy a preguntar más seguido porque capaz que se me desconecte. Ah, no, pero sí me aparezco en la pantalla. Uf, no sé qué onda. Ya, ahora sí. Como estaba diciendo, la osmosis es el paso de líquido a través de una membrana semipermeable porosa que pasa desde el lado menos concentrado hacia el más concentrado, cosa que es igual en las concentraciones. Entonces, como se muestra acá, acá tienes un lado que el de la izquierda está menos concentrado, tiene menos soluto en relación con la cantidad de solvente, por lo que el líquido va a pasar de la izquierda al lado de la derecha y va a quedar de esta forma. Entonces te van a quedar dos lados de igual concentración. Y eso genera una presión osmótica. Eso en resumen es lo que sale acá. Y esa presión osmótica cambia según la cantidad de soluto que haya en la solución. ¿Ahí entendiste, Cristiane? ¿No se te cayó no el internet? Sí, ya que bueno. Súper. Entonces, ¿de qué? Pasamos a los ejercicios. Ya. La primera pregunta. Dime, Javier. O Javi. Si quieren pueden preguntar por micrófono también. De las dos formas. Ah, me hicieron una pregunta. Ah, gracias. Perdón, no lo vi, Nico. Que me distraje con esto del Zoom. No será necesario aprendernos las fórmulas de las propiedades coligativas. Mm, yo creo que no, pero solo porque no estaba en la guía, así que... Pero voy a preguntar, que yo preparo la clase en relación a la guía, por eso no cachaba bien eso, pero voy a preguntar, en una de esas no es tan importante y por eso no lo ponen. Pero voy a preguntar y les aviso. ¿De qué? Ya, de hecho lo voy a anotar. Ya, ahora sí. Nos dicen, según Robert Boyle, si un gas se comprime hasta un tercio de su volumen inicial, a 298 Kelvin, temperatura ambiente,
entonces la presión del mismo será. Entonces acá, ¿qué nos dicen? Podemos saber o nos acordamos así perfecto de la ley de Boyle y sabemos que eso nos dice que presión por volumen es constante, o podemos ver que nos dicen que la temperatura está a temperatura ambiente y no nos hablan sobre un cambio de temperatura. Entonces con eso sabemos, con cualquiera de las dos, sabemos que la temperatura es constante, por lo que tenemos que usar la ley de Boyle. O podemos hacer este truquito que yo les dije, que se acuerdan perfecto la ley de gases combinados, le tapan la temperatura y les va a quedar la ley de Boyle. Entonces, con esto sabemos que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Y acá nos dicen que el gas se comprimió. O sea, el volumen disminuyó a 1/3 del inicial. Por lo tanto, la presión va a tener que aumentar. Con eso descartamos la A, que nos dice que no son iguales, la C, que nos dice que disminuyó, y la D, que también nos dice que disminuyó. Y ahora, entre la B y la E, tenemos que ver las proporciones. Si es que uno disminuyó en la mitad, el otro aumenta el doble. Si uno disminuyó 1/3, el otro aumenta a 3 veces el inicial. O sea, la D. ¿Dudas así? Súper. Seguimos entonces. Hoy día estamos con temática Grey's Anatomy, que alguien lo pidió por la encuesta docente y lo encontré muy buena idea. Ya, la segunda. En una transformación isocórica, o sea, de volumen constante, la temperatura y presión de un gas son. O sea, acá tenemos... perdón, pensé que le había puesto volumen constante. Tenemos volumen constante, entonces la ley de Gay-Lussac, que nos dice que presión y temperatura son directamente proporcionales. Acuérdense que siempre que están divididos es directamente proporcional, o sea, como que la división es constante, es directamente proporcional, y cuando la multiplicación es constante es inversamente proporcional. O sea que es la. ¿Dudas acá? Seguimos. Estamos muy felices porque esta salió rapidito y seguimos. Ya, la 3 nos dice, a presión constante de una atmósfera y 273 Kelvin de temperatura, el volumen de un gas aumenta desde 5 a 10 litros. Por lo tanto, su temperatura al finalizar la expansión será de... Nos dicen presión constante. ¿Quién se acuerda la relación entre volumen y temperatura? ¿Directamente o inversamente proporcionales? Volumen y temperatura. ¿Quién se la juega? Directa. Súper. Directamente proporcionales por la ley de Charles, que nos dice que el volumen inicial partido en la temperatura inicial igual al volumen final partido en la temperatura final. Entonces, con esto ya sabemos que si es que el volumen aumentó, la temperatura también tiene que haber aumentado. Por eso descartamos la A, que no varía. Y también acá notamos que el volumen aumentó al doble. Entonces, la temperatura también tiene que haber aumentado al doble. Y el doble de 273 es 546. Ahora, importante acá. Si es que hubiera sido, no sé, por ejemplo, de 5 a 13 litros, ahí no es tan evidente cuál es la proporción, ¿verdad? En este nosotros vimos así como, es el doble, entonces sale como al tiro. Pero si es que llegara a ser como una proporción más complicada, se resuelve reemplazando en la ecuación. Anotan los datos, siempre con las unidades. Tenemos volumen inicial 5 litros, volumen final 10 litros, temperatura inicial 273 Kelvin, y la temperatura final es lo que buscamos. Y lo que hacemos es reemplazar nomás. Se reemplazan los datos y vamos a llegar a lo mismo. Despejando la temperatura final nos da que es 546. ¿Dudas?
Gracias. Entonces celebramos y seguimos. Ya. ¿Cuál no es una propiedad coligativa de las soluciones? Acá en memoria. La aumento en la temperatura de ebullición. ¿Es o no es propiedad coligativa? Que digan sí o no. Sí. La B, la presión osmótica. Sí. Acá este momento de participación. La disminución de la presión de vapor. Sí. Ahí se me enganchó algo en el chaleco. Pero sí. El descenso de la temperatura de congelación. Así es, sí. Y eso nos deja con la E. El calor específico no es una propiedad coligativa. Súper chicos, buena memoria. Así que celebramos y seguimos. Ahora el 5 nos dice, si al agua se le agrega un soluto no volátil, de nuevo seguimos con el tema de propiedades coligativas, se forma una solución acuosa que presenta. Y acá esto es muy parecido a la pregunta anterior. ¿Quién se la juega con la respuesta? Escriban a ver cuál la letra de la alternativa. Ya, sí, súper. Ahí descartamos, el punto de ebullición es mayor que el del agua, el punto de congelación es menor al del agua, la densidad va a cambiar porque le estamos agregando un soluto, antes teníamos solo agua, le estamos agregando un soluto, así que va a cambiar la densidad, la presión de vapor disminuye y la presión osmótica cambia. Así que sí, súper. La D. Celebramos y seguimos. Ahora, si a un solvente puro se le agrega un soluto no volátil y que no se disocia, entonces, 1. Experimenta un ascenso a la temperatura de ebullición, ¿sí o no? Estoy atenta al chat. Sí, bien, Javi. Acá esperaba más sis que me habían respondido la misma antes. Al final lo que nos están diciendo es cuál es una propiedad coligativa, porque se le está agregando un soluto no volátil. Que eso es lo que... Acuérdense que las propiedades coligativas son propiedades que varían al agregar un soluto no volátil a la solución. Así que sí, experimenta un ascenso a la temperatura de ebullición. 2. La solución hierve a menor temperatura que el agua. ¿Sí o no? Bien. No. De hecho, hasta estas dos se están contradiciendo, así que ahí podrían haber descartado al tiro la E, porque no pueden ser la 1 y la 2 juntas. Así que no. Y la 3 dice, disminuye la temperatura de fusión. ¿Sí o no? Sí. Súper. Sí. Entonces sería la D. Esta se podía responder con lo que les había dicho de que como que al agregar soluto no volátil, va a querer estar en estado líquido. Entonces va a costar más que se evapore y va a costar más que se congele. Así que celebramos y seguimos. Esta pregunta, yo no le, la verdad, la voy a resolver, pero no le quería dar mucho hincapié porque creo que se necesita saber un poco más de ácido base para responder esta. Porque nos dicen que hay dos vasos que contienen 1000 gramos de agua pura cada uno. A cada uno de ellos se le añade un mol de glucosa y al otro un mol de cloruro de sodio. Entonces, las dos soluciones de las dos soluciones, la glucosa presenta. Nos dan varias opciones acá. Y acá lo que hay que saber es que el cloruro de sodio
al ponerlo en agua se disocia completamente. Según esto, ¿verdad? Va a quedar completamente, normalmente se escribe de otra forma, pero era como para poner que era 1 mol de NaCl. Entonces nos va a quedar 1 mol de Na y medio mol de cloro. Entonces van a haber mayor cantidad de partículas repartidas. O sea, del cloruro de sodio, sí. El cloruro de sodio va a tener mayor cantidad de partículas repartidas porque se va a separar y como que se disuelve. En cambio, la glucosa puede que se disocie un poco, pero no al punto en que lo hace el cloruro de sodio. Por eso, de las dos, la glucosa presenta menor cantidad de partículas repartidas. Esta en verdad yo creo que, no sé si venía mucho a esto, pero igual, para que sepan. Así que celebramos y terminamos.